Gracias. Bueno, yo quiero exponer sobre el presupuesto del sector público, porque esta es una materia que yo creo que es bastante poco conocida y se habla mucho, a veces se entiende poco, hay mucha confusión en algunos conceptos, y por eso quería graficarlo ahí con nuestro Windows tratando de comerse el helado, tiene que pasar por todo ese laberinto que no sabe por dónde ser centralizado o transita. Entonces, dicho eso, el motivo de esta exposición, hay un par de noticias ahí que salieron, el nuevo flanco de Hacienda, todo esto a propósito de la conversación o de lo que se supo respecto a la transferencia de Corpo. Investigaciones, dice ahí el declínio, y dice además que hay que no se habían revelado a la opinión pública, que estas transferencias estaban como ocultas. Después hay una columna ahí muy interesante que dice que el Banco Central tiene patrimonio propio y hay una serie de servicios públicos como la Corfo que tienen patrimonio propio y que es equivocado lo que se ha hecho, que no es cierto que existe este concepto del gobierno central. Inclusive hay algunos comentarios respecto a este Fondo Autónomo de Protección Previsional que dice que tiene, hay una entidad ahí que tiene patrimonio propio, perdón, y que administra este fondo, pero confunde el fondo con la organización, digamos, con la administración. Entonces, yo quisiera aclarar todo esto porque en realidad cuando hablamos de Estado y macroeconomía, hay un concepto clave aquí, que es que el PIB es básicamente el consumo, más la inversión, más el gasto público y más la balanza comercial. Pero el Estado, ¿cómo influencia en todo esto? Bueno, obviamente el gasto público, pero también incide en la inversión y incide en el consumo a través de dos políticas, la monetaria y la fiscal. Y en la política monetaria, es el Banco Central, la entidad que está a cargo, ¿cierto?, de controlarla. Y en el caso de la política fiscal, influencian, o influyen, más bien dicho, eh, la regla fiscal, el programa de gobierno, naturalmente, y también el presupuesto del sector público. Entonces, visto todo este paquete, claro que es importante el sector público, o más bien el presupuesto del sector público, pero también es importante entender cuál es el rol que juega el Banco Central en todo esto en sí, porque en los comentarios se ha confundido y se ha mencionado de que la Corfo tiene patrimonio propio, así como el Banco Central, y que por lo tanto no es lícito, o por lo menos es extraño lo que se está haciendo al transferir recursos de la Corfo al presupuesto del sector público. Bien, para entender eso, entonces, ¿cómo nos organizamos como país? Bueno, tenemos una constitución política afortunadamente, o sea, y hay varios artículos interesantes. Dice que el Estado de Chile es unitario, dice que Chile es una república democrática, dice que el gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente de la República y al jefe del Estado. Pero lo más importante es que hay todo un articulado respecto a cómo se conforma la ley, cómo sale una ley. Y ahí, si uno se pregunta cuál es la forma de Estado y la forma de gobierno de nuestro país, tenemos un régimen unitario, un Estado unitario, perdón, con un régimen presidencial. Eso significa que la clásica separación de los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, significa que en nuestro caso el poder ejecutivo es quien administra el Estado y significa que la administración del Estado comprende a los servicios públicos y a las empresas públicas, pero también aparecen otros entes que se llaman órganos autores y en nuestra Constitución está reconocido. Por ejemplo, el Banco del Estado, por ejemplo, perdón, el Banco Central, por ejemplo, la Contraloría. Y bueno, desde el punto de vista de la administración del Estado, tenés una pirámide jerárquica que está encabezada por el presidente, debajo de los ministerios o los ministros, y debajo de los ministros los directores de servicio. Y hay una suerte de jerarquía. Pero hay un articulado importante acá, perdón, hacia atrás. No se alcanza a ver ahí bien, pero dice que la administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso. Y ahí hay una conclusión de lo que es descentralización y lo que es desconcentración. ¿Cómo se ejercen las funciones para entender esto? En este Estado unitario hay una fórmula que es la deslocalización, que es simplemente que el Estado instala sedes en los territorios, pero esas sedes no tienen ninguna facultad de decisión, son meros cursores, ¿no? Pero hay otra forma que es la desconcentración, y es que, bueno, sigue existiendo el Estado unitario, pero las sedes están un poquito separadas, sigue siendo el mismo Estado, sigue siendo la misma persona jurídica del Estado, sigue siendo el mismo patrimonio del Estado, pero en realidad ese órgano que está en el territorio tiene cierto poder de decisión, por eso se habla de la desconcentración funcional. Y luego está la descentralización, que lo que ocurre es que se crea un ente con patrimonio propio y con personas jurídicas propias distintas del fiscal.
Entonces, en nuestro ordenamiento jurídico tenemos una desconcentración y tenemos descentralización. La desconcentración puede ser funcional o territorial, lo mismo que la descentralización. Y para dejarlo en simple, la desconcentración significa que las entidades actúan con el patrimonio de la persona jurídica del fisco. Y al otro lado, la descentralización significa que las entidades actúan con patrimonio y persona jurídica propia, diferente del fisco. Cuando hablamos de desconcentración funcional, quiere decir que en el caso de la desconcentración, que algunos órganos en los territorios tienen decisiones. Pero cuando hablamos de desconcentración territorial, es simplemente que el Estado se ha desplegado en los territorios, pero no hay decisión en los territorios. Y en el caso de la descentralización, hemos optado también por descentralización que le hemos llamado funcional, cuando hemos creado órganos de interés nacional, como el caso de la Corte. Pero también tenemos descentralización territorial, que en ese caso hemos entregado además no solamente la persona jurídica, la persona y el patrimonio, sino también la decisión al territorio. Y ese, por ejemplo, ha sido el caso de los gobiernos regionales, ¿cierto?, de las municipalidades. Entonces, a entender, tenemos ministerios, tenemos servicios públicos centralizados, es decir, que actúan con el patrimonio fiscal, tenemos servicios públicos descentralizados funcionalmente, que actúan con patrimonio propio y persona jurídica propia, y tenemos servicios públicos descentralizados territorialmente, donde, por ejemplo, tenemos el CERME, hay 16 CERMES, una persona jurídica para cada territorio, un patrimonio para cada una persona jurídica. Tenemos los servicios locales de educación pública, que van con un panel legal. Tenemos los servicios de salud, también son servicios públicos descentralizados territorialmente, hay 23. ¿Ya? Y luego tenemos, todo ese conjunto se llama gobierno central. ¿Ya? Y luego tenemos, abajito aparece ahí tapado, pero están los gobiernos regionales o los gobiernos subnacionales. ¿Ya? Dicho esto, ¿cómo se maneja financieramente el presupuesto? Pensando en esto, hay desconcentrado y hay descentralizado, hay desconcentrado funcional y territorial, hay descentralizado funcional y territorial. Bueno, tenemos el gran concepto del gobierno general, todo, ¿ya? Toda la administración. Luego está el gobierno central y luego están los gobiernos subnacionales. En los gobiernos subnacionales tenemos a los gobiernos regionales, en el caso chileno, y a los municipios. Por ejemplo, 45 municipios, 16 gobiernos regionales. Pero desde el punto de vista del gobierno central, como ya señalé, teníamos toda esta playa de organizaciones, ministerios, servicios públicos centralizados, servicios públicos descentralizados funcionalmente, servicios públicos descentralizados territorialmente, bueno, todos ellos, y además los demás poderes del Estado, el poder judicial, ¿cierto? Y el poder legislativo. Y estos órganos autónomos, bueno, si no tienen autonomía en sus finanzas, que en la mayoría de los casos, todos ellos están atrapados en la ley de presupuesto y se llaman sector público. ¿Ya? Por lo tanto, que una entidad tenga patrimonio de persona jurídica propio no significa que tenga autonomía. ¿Ya? Si no tiene autonomía en sus finanzas, está sometido a la ley de presupuesto, es parte del sector público, por lo tanto, entra en el gran conjunto que se llama gobierno central. ¿Ya? En cambio, si tiene autonomía en sus finanzas, que es el caso del municipio, que no está en la ley de presupuesto, los municipios aprueban su presupuesto autónomamente, y el caso también de las empresas del Estado, las empresas del Estado, su presupuesto no está aprobado en la ley de presupuesto. Lo que está ahí aprobado simplemente son las transferencias o los aportes que el fisco les va a hacer año a año. Y también el Banco Central está fuera de la ley de presupuesto. Por lo tanto, si entendemos esto, que un servicio público tenga patrimonio propio y persona pública propia y que sea, por lo tanto, descentralizado, no le droga por esas solas circunstancias la autonomía de sus finanzas. Es más, tenemos los gobiernos regionales que tienen autonomía política, porque sus autoridades son electas. Y aún así, no tienen autonomía en sus finanzas, están sometidas, por lo tanto, a las directrices del gobierno central desde el punto de vista presupuestario. Ahora, ¿cómo se estructura esta ley de presupuesto? Bueno, como toda ley tiene artículos. Esta ley, ojo, tiene una vigencia de 1 año, todos los años se discute, ¿cierto? Por lo tanto, y la gran gracia es que, bueno, ahí se han hecho hartas innovaciones año a año para colocar algunos programas, algunas políticas que se quieren implementar, habitualmente se ocupa la ley de presupuesto. Pero bueno, tiene 51 artículos y tiene el presupuesto desagregado, que es un mamotreco de casi 2.000 hojas, es muy difícil de entender y leer, pero hay básicamente 2 separaciones. Un primer estrato, que es la clasificación de las instituciones, y se separa en partidas, capítulos y programas. Las partidas son básicamente los ministerios, los capítulos son los servicios públicos dentro de ese ministerio, y los programas son las iniciativas que tiene cada servicio público también. Y luego hay un segundo estrato que es ya una especie como de plan de cuentas, plan de cuentas contables,
donde tenemos los subtítulos, que son las agrupaciones más generales, ¿cierto? Los ítems, que es una subdivisión significativa, y las asignaciones, que es básicamente la iniciativa en concreto y una denominación específica, y eso se puede desagregar además en una subasignación. Y lo más interesante de todo, que tenemos glosas, que esas glosas pueden descomponer los montos, pero también pueden hacer otras indicaciones, como por ejemplo, legislar. O sea, permitir cosas que la legislación común no permite, o prohibir cosas que la legislación común permite. Entonces, no hay que olvidarse que no solo están los artículos, sino también las glosas, y las glosas son normas. ¿Ya? Entonces, a través de glosas se ha hecho mucha iniciativa gubernamental. Ahora bien, para explicarlo mejor, esta estructura, entonces tenemos en este primer estrato que una partida significa un ministerio. Dentro de ese ministerio hay varios capítulos, ¿cierto? Uno para cada servicio que está dentro de ese ministerio, y luego el servicio se puede separar en varios programas según cada iniciativa que maneja. Y al otro lado, en el segundo estrato, tenemos entonces la clasificación, por así decirlo, contable, donde tenemos los subtítulos, las ítems, las asignaciones, tanto para los ingresos como para los gastos. De eso se trata el presupuesto, y un ejemplo, acá tenemos el Ministerio de Transporte, ahí está la partida del Ministerio de Transporte, pero si ustedes se fijan, la última columna dice Junta de Aeronáutica Civil. Bueno, y ahí está desagregada la Junta de Aeronáutica Civil. Arriba a la derecha ustedes ven que está el capítulo, primero la partida, después el capítulo, después el programa, y ven los ingresos y ven los gastos con cada una de los sitios de la asignación. Pero un detalle interesante acá, que hay unos numeritos. Esas son las glosas. Si uno revisa ahí, se da cuenta de las cosas específicas. Por ejemplo, hay una glosa para los gastos de personas. Prácticamente todos los servicios públicos tienen esa glosa, donde se delimita cuál es la máxima dotación, el máximo remuneración a la base. Bueno, ahí tenemos las partidas de la ley de presupuesto. Parte con la presidencia, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, la Contraloría, y bueno, todo después, cada uno de los ministerios. Marqué en amarillo algunas de estas entidades autónomas. La Contraloría General de la República, por ejemplo, un ente autónomo, no depende del presidente de la República, pero la Contraloría no tiene patrimonio, está en la ley de presupuesto. El Ministerio Público, la misma cosa, muy autónomo será, pero está en la ley de presupuesto. Los gobiernos regionales, ¿para qué decirlo? Esos tienen patrimonio propio, personalidad propia, más encima la autoridad son electas, no depende del presidente, y hay un cambio de Estado. Y luego tenemos la partida 50, que es una interesante porque es el Tesoro Público. Tiene varios programas. El primero, los ingresos generales de la nación. Ahí ustedes se dan cuenta cuánto lo que se proyecta de impuestos, de recaudación de impuestos, cuánto lo que se proyecta de deuda, etc. Y bueno, y hay una serie de fondos que son los que marqué en amarillo. Si se fijan, cuando se crean fondos, y esto va a pasar seguramente con este nuevo fondo que se creó por ejemplo de la reforma previsional, van a tener que crear un nuevo. ¿Ya? Y al otro lado aparecen también transferencias que se le hacen a los otros entes autónomos, como las municipalidades, o a los que tienen cierta autonomía, pero no autonomía en sus finanzas, sino autonomía, por así decirlo, en la administración. El Tribunal Constitucional, los tribunales electorales, etc. Y los subtítulos, bueno, a la izquierda ahí están los que corresponden a los ingresos, a la derecha los gastos, por lo tanto, hay un estándar en la contabilidad pública, por así decirlo. Los servicios públicos registran sus ingresos, sus gastos con una clasificación concreta. Por lo tanto, uno puede entender, por ejemplo, cuánto es el gasto personal de toda la administración pública, porque hay un subtítulo específico para él. Y también puede entender cuántos son el tema que nos convoca hacer los ingresos, en el caso de los ingresos. Ahora bien, ya entendiendo cómo es la ley de presupuesto, la pregunta es cómo se elabora. Bueno, para que la ley de presupuesto rija en un año, tiene que haber sido preparada el año anterior. Y eso significa que hubo una elaboración el año anterior a través de una discusión parlamentaria. La ley se publica en diciembre, pero esta tramitación parte el 30 de septiembre, cuando el presidente ingresa el proyecto al Congreso, se discute por 60 días, pero el plazo máximo para terminar la tramitación es el 1 de diciembre, y por lo tanto se publica durante el mes de diciembre. Ahora, esa discusión parlamentaria fue precedida de la preparación de la misma ley por el Ejecutivo, porque en nuestro caso, a propósito de la formulación de la ley, el Poder Ejecutivo que prepara la ley y que la discute y la aprueba el Parlamento, pero el Parlamento no diseña la ley, la hace el Ejecutivo. Y para eso, el presidente ha tenido que aprobar su proyecto, ¿cierto?, que le ha presentado la DIPRES, y la DIPRES para eso, durante el mes de agosto, trabajó con las carteras, y las carteras prepararon su anteproyecto en el mes de julio, y eso fue construido a partir de un instrumento que se llama ARIP, Anteproyecto Regional de Inversión, el 30 de julio. Ese año, básicamente lo prepara el gobierno regional. ¿Ya? El gobierno regional lo que hace es
convocar a todos los servicios públicos que dependan o no dependan del gobierno regional, a todos, y ahí elaboran y analizan qué van a hacer para hacer la inversión necesaria al año siguiente. Por lo tanto, existe este instrumento y es interesante leerlo porque se dan cuenta de que cosas que se informan que se van a hacer después no se hacen. Y se hacen cosas que no pueden informar. ¿Ya? Pero se supone que la ley de presupuesto se preparó con este gran insumo que es el año del director regional de inversión. Por eso regionalizamos, por eso tenemos esta idea de gobierno regional. ¿Ya? Bueno, finalmente, tenemos un presupuesto que fue aprobado, por eso no necesariamente va a ser el presupuesto con el que se va a terminar. Durante el año se hace mucha transformación. Eso es lo que se denomina presupuesto vigente. Y al final de cuentas se ejecuta ese presupuesto y lo que se compara es lo ejecutado con el presupuesto vigente, no con el presupuesto globalmente aprobado inicialmente. Aquí tenemos el ejemplo de la Corfo, y si se fijan ahí hay un informe de su ejecución, tenemos 3 columnas, el presupuesto inicial, el presupuesto vigente y finalmente el ejecutado. Y ahí yo destaqué particularmente algunos de los ingresos y algunos de los gastos, y son los que tenían que ver con esta famosa operación del litio. Si ustedes se fijan, tenían originalmente como ingreso renta a la autoridad 871.000 millones y terminaron en una cifra mucho más baja. Y en el caso de los gastos, aparecía 8 ingresos al fisco, con 10 pesos, y miren el tremendo monto. Pero eso se modificó. Y esto no está oculto, esto está publicado en la página de Trump, y esto es informado además a la Comisión de Hacienda mixta, digamos, del Senado del Parlamento. Ya, y un par de reflexiones finales para terminar entonces. Que un órgano del Estado tenga patrimonio propio no significa que tenga autonomía en sus finanzas. Por ello, los servicios públicos nacionales descentralizados forman parte del gobierno central para las fines de la ley de presupuesto. Esto es lo mismo que dijo la directora de presupuesto y que varios otros cuestionaron que era efectivo. Esto es correcto. Lo segundo, el Banco Central tiene autonomía financiera y por ello no está sometido ni inserto a la ley de presupuesto. Por lo tanto, no hay que mezclar el Banco Central con el presupuesto del sector público. Precisando las normas de la Administración Financiera del Estado exigen detallar la ley de presupuesto, los gastos personal, dotación, contrato, horario, y así cosas. Por lo tanto, ahí es donde se tiene la posibilidad de decir en lo que aquí por Pizarro ha estado señalando que es la eficiencia del gasto. Ahí, cada año, o la ley de presupuesto en ese detallito. La IPRES tiene la facultad de modificar el presupuesto, no es estático el presupuesto, es dinámico. ¿Ya? Lo que no puede hacer es transferir fondos entre el ministerio, y lo que no puede hacer tampoco es incrementar el gasto global. Y la Comisión Mixta de Hacienda es informada de estos cambios trimestralmente y además se informa del avance de la ejecución presupuestaria y además todos estos datos son publicados en forma mensual y trimestral, por lo tanto no es nada oculto, lo que hace que la gente no se informa sencillamente. Y por último, los fondos creados por ley son reflejados en la partida del Tesoro Público, la que debe cumplir para el año 2027 con este famoso FAP, que es un patrimonio diferente de su administración. Lo acá abajito el número de ley. Bueno, explicado todo eso, espero que nuestro amigo pueda acabar su la y el tiempo. Muchas gracias.